Bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Vamos a seguir con esta serie. Ya estamos casi terminando, Romanos. Ya nos queda poquito. Si mal no recuerdo, no sé si 3 o 4 predicaciones más nos quedan. Y luego ya vamos a empezar a desarrollar otros temas y otras predicaciones y demás. Así que, hermanos, lo que voy a pedir es que intentemos concentrarnos. Veo que hay un poquito de distracción ahí, hay ruido y tal, pero bueno, vamos a intentar concentrarnos en la palabra. Así que vayan conmigo a Romanos capítulo 15, vamos a leer a partir del 17, del versículo 17 al versículo 21. Lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y a los que nunca han oído de él, entenderán. Amén. Estas palabras son realmente tremendas. Miren, vamos a hablar de 3 cosas. Y de estas 3 cosas, lamentablemente, ha traído bastante en todo este tiempo que llevamos del cristianismo, y en especial en estos tiempos también, ha traído bastante confusión a la iglesia. Lo primero que vamos a ver es el tema del ministerio apostólico, ¿vale? En especial, Pablo y su ministerio. Y sobre todo el ministerio apostólico. Vamos a ver el por qué el ministerio apostólico es un ministerio exclusivo que murieron con los apóstoles. No es un ministerio, no hay una sucesión apostólica, no hay una herencia apostólica, ¿vale? Lo segundo que vamos a ver son los prodigios, señales y toda potencia que se hace, que Dios obraba a través de los apóstoles para confirmar el nuevo mensaje del Evangelio. Vamos a hablar de detalles que a ustedes igual a la mayoría les puede pasar desapercibido, pero les puedo asegurar que para muchos no les pasa desapercibido y es lo que en muchos círculos el enemigo utiliza para traer confusión acerca de lo que Dios enseña. Y lo tercero que vamos a ver, hermanos, es la verdadera función que tiene un misionero, que puede parecer también algo obvio, pero hoy vivimos en un tiempo de la autopercepción, ¿no? Yo me autopercibo tal, me autopercibo cual, y en las iglesias no es menos. En las iglesias muchas veces hay gente que se autopercibe pastores cuando Dios no lo ha llamado pastor. Hay gente que se autopercibe apóstol, cuando mucho menos Dios levanta apóstoles hoy, y así sucesivamente. Y hay gente que se autopercibe misionera, y no es misionero, ¿vale? No tiene, cree que está haciendo una función, pero no le es. Así que, el versículo 17 dice así, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, dice el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo tenemos que entender que a qué se refiere con de lo que a Dios se refiere, significa que lo que Dios ha hecho en el apóstol Pablo, a través del apóstol Pablo, para transmitir el evangelio, en especial a los gentiles. Recuerden, vamos a recordar un poquito la vida de Pablo y el llamado de Pablo al servicio, al ministerio. Ustedes saben que hay 12 apóstoles, hubo 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles, bíblicamente hablando, ahora lo vamos a ver, ¿qué es un apóstol? Un apóstol, la palabra apóstol significa enviado, ¿vale? De ahí viene, por ejemplo, la carta postal, es após de, es un enviado, una persona enviada, ¿vale? Pero el apóstol es alguien que es enviado exclusivamente por la segunda persona de la Trinidad, por Jesucristo. Y por Jesucristo en vida, cuando él estuvo en los 3 años y medio de ministerio en la tierra. Los que estuvieron con Jesús, que Jesús les dijo, ¿te acuerdas? Tú ve, sígueme, tú sígueme, tú sígueme. Le siguieron, estaban alrededor de Jesús y mientras Jesús a los demás les hablaba en parábola, a sus discípulos les hablaba claramente el Evangelio. ¿Se acuerdan de ese? ¿Vale? Entonces, Pablo, si ustedes recuerdan, no estuvo con Jesús.
no estuvo en presencia con Jesús. Pablo su conversión fue incluso después de Pentecostés. Hay que entender los procesos, los tiempos de esa época. Porque mucha gente no se ubica bien en los tiempos y hace como que la cruz vino después de Pentecostés, Juan el Bautista vino antes de Juan de Pentecostés. Bueno, básicamente Juan el Bautista anuncia a Jesús, Jesús es bautizado, comienzan los 3 años de ministerio de Jesús, Jesús predica el evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando Jesús está por ir a la cruz, le dice a los discípulos: os es necesario que yo me vaya, porque si no me voy el Espíritu no vendrá más. Cuando me fuere, os lo enviaré. Y Él os guiará a toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién se lo decía? A los discípulos, que fueron los apóstoles que se convirtieron después de Pentecostés. Cuando llega el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, que de ahí viene la palabra Pentecostés, 50 días de la resurrección, el día que es las fiestas de las primicias, el fiesta que ellos, los judíos, una fiesta judía que ellos hacían y demás. A partir de ahí viene el Espíritu Santo y como primicias forma la iglesia. Al formar la iglesia, bueno, pero ¿con quién forma la iglesia? Con los apóstoles, con aquellos 12, en este caso 11, porque recuerden que Judas fue desechado y demás, porque traicionó a Jesús y demás. Y con esos 11, en el aposento alto, les dijo Jesús: ustedes estén ahí, ¿vale? Que el día de Pentecostés vendrá el Espíritu Santo y será formada la iglesia será formada. Y a partir de ahí, por medio de los apóstoles, todos los historiadores, incluso modernos y antiguos, datan las épocas de la iglesia en 7 periodos. Ustedes lo saben, lo hemos visto. El periodo apostólico, la era patrística, la alta edad media, la baja edad media, la era de la reforma, el modernismo y el posmodernismo, que es el tiempo que estamos viviendo actualmente. La cuestión es, hermanos, ¿qué quiero decir? Que Pablo se convirtió después de Pentecostés, no estuvo con Jesús. Pero Jesús sí vivió una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios visible. Y si ustedes se acuerdan, yo estoy yendo rápido para ubicarnos en todo lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Recuerda que Pablo, Saulo de Tarso, antiguamente Saulo de Tarso, iba camino a Damasco y de repente, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Como judío, principal de la sinagoga del Sanedrín judío, perseguía a la iglesia. Y a los que pillaba, les cortaba el cuello. ¿Y qué pasó? Camino a Damasco, ¿quién se le presentó en el camino? Jesús, pero Jesús ya había muerto y ya había resucitado. Fue la segunda persona de la Trinidad, no fue una aparición, por ejemplo, la zarza ardiendo como Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Se quedó postrado, ciego, y ahí fue cuando Jesús le llama al ministerio apostólico. Por lo tanto, Pablo es parte de los apóstoles, porque estuvo con Jesús. Miren, quiero que vayan conmigo a Gálatas. A Gálatas capítulo 1, versículo 1. ¿Sabe por qué vamos a empezar con este tema? ¿Por qué voy a tocar y voy a enfatizar mucho en este tema? Porque si nosotros, escuchen y presten atención en esto, nosotros como cristianos, si queremos reivindicar el ministerio apostólico, nos guste o no, también tenemos que reivindicar los poderes, señales y prodigios que hacían los apóstoles. Ahora lo voy a decir de otra forma. Si yo como cristiano intento o entiendo que tengo que reivindicar, ¿vale?, los poderes de los apóstoles, también tengo que reivindicar el ministerio apostólico. ¿Por qué digo esto? Porque hay un sector del movimiento evangélico, movimiento cristiano, que ustedes saben que creen en los milagros, que Dios sigue haciendo milagros. La diestra de poder de Dios no se ha cortado. Yo he visto muchos milagros de parte de Dios, pero de eso a decir que el don de hacer milagros debe ser exactamente igual como hacía Dios por medio de las manos de los apóstoles, eso es una herejía, ¿vale? Entonces, si yo reivindico eso, también tengo que reivindicar el ministerio apostólico. Y estos círculos que enseñan los milagros, las señales y demás, en estos círculos, ellos entienden que el ministerio apostólico cesó, ¿vale? Además de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro.
5, que para mí son 3, pero bueno, 5 ministerios. Apóstol y profeta, que van juntos, cesó, porque fueron ministerios para la fundación de la iglesia. Luego el evangelista evangeliza sobre la doctrina de los apóstoles para que la gente se convierta, y luego pastor y maestro para la iglesia, el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. La cuestión que estos ministerios, ¿cómo puede ser que yo como cristiano diga no? El ministerio apostólico ya cesó, pero lo que no cesó fueron los milagros y prodigios y señales. Me estoy contradiciendo. Ahora vamos a ver esto. Miren, Gálatas 1:1. Quiero que lo pongan y lo vamos a leer juntos. Miren lo que dice. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Ahora, me quiero detener aquí. ¿Por qué Pablo, él, cuando empieza la carta, él emplea estas palabras? Porque ustedes saben que tanto en el mundo católico como en el mundo evangélico, ¿vale? Actualmente, hay, por ejemplo, el Papa reivindica ser el sucesor del apóstol Pedro, ¿o no? Y los que saben un poquito de historia se dan cuenta que desde la muerte de los apóstoles, recién 300 años después aparecen los obispos como Constantino el primero, en donde se autoproclama el César del Imperio Romano y a la vez es el Sacro Imperio Romano. Es ahí donde se convierte del Imperio Romano al Sacro Imperio Romano, donde la religión cristiana se hace oficial del Estado romano y a partir de ahí Constantino, de ser un emperador, pasa a ser un obispo de Roma o sucesor del ministerio apostólico, por lo cual es una herejía, ¿vale? Pero en el sector evangélico no es diferente. ¿Por qué? Porque hoy muchos se proclaman tener el ministerio apostólico, y ustedes lo saben bien. El apóstol tal, el apóstol cual, y utilizan conceptos para engañar, hermanos. Porque los digo, son artimañas que se utilizan para engañar a las personas que son movidos por todos vientos de doctrina. Porque aquí Pablo, ¿qué dice? Apóstol, no de hombres ni por... ¿Qué pasa si yo le digo, hermanos, he sentido el llamado a ser apóstol? Ustedes son los primeros que me tienen que decir, pastor, con todo el respeto, usted es levantado como apóstol por medio de ¿quién? ¿Quién le levantó como apóstol a usted? Ah, no, yo entendí de parte del Señor. Ah, pues entonces es por hombres y de hombres. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque la palabra apóstol, todos somos apóstoles, porque todos somos enviados por Dios a predicar el evangelio, pero no todos somos apóstoles de Jesucristo. ¿Vale? Entonces, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Por lo tanto, ahí viene el tema de ese valor que tiene el ministerio de apostolados que es llamado por Dios. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios 12:12. Porque aquí vamos a ver varias cositas. Porque vamos a mirar el ministerio exclusivo del apostolado, que como un ministerio exclusivo, ¿por qué exclusivo? Porque fueron nombrados por Jesucristo en vida. Cuando Jesús murió y resucitó, evidentemente ya no podía haber apóstoles. Fue un ministerio que fue para ese tiempo y fundar la iglesia. ¿Qué dice 2 Corintios 12:12? Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. Entonces yo pregunto, las señales, prodigios y milagros, ¿cómo le llama aquí Pablo en la primera parte de este versículo? Las señales de apóstol. Hay una frase que yo alguna vez lo he dicho, que es irónico, es un poco graciosa, pero encierra una verdad tajante. Y a mí, cuando yo lo oí por primera vez, me dejó pensando. Ustedes saben que cuando Pedro, en el pórtico ¿se acuerdan? En el templo, había un mendigo pidiendo, y era un paralítico. Entonces, cuando pasa Pedro por ahí, le dice Pedro, claro, el mendigo le pide, y Pedro le dice unas palabras que hoy ningún apóstol, autoproclamado apóstol, puede decir. Ninguno, y menos un papa. No tengo ni oro ni plata,
¿vale? Porque hoy ningún papa puede decir eso. Pero lo que tampoco puede decir ningún papa es, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque Pedro tenía las señales del auténtico apóstol. Poderes milagrosos que autenticaban el nuevo mensaje de la gracia, el mensaje de Jesucristo. Ese mensaje que para los judíos fue chocante. Porque los judíos vivían como pueblo de Dios bajo lo que es el tabernáculo de Moisés. Pero Cristo, lo hablamos un poco ayer en la reunión de hombres, Cristo vino a restaurar el tabernáculo caído de David, no de Moisés. No es la ley, es la gracia. No es por obras, es por fe. ¿Amén? ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, aquí vemos cómo el acompañamiento de tal ministerio debe ir acompañado de tal experiencia o manifestación del Espíritu Santo propio de tal ministerio que ya cesó. Vayan conmigo a Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos? Esta carta, para que ustedes entiendan, la carta de Hebreos, emplea estas palabras porque es de la carta de Hebreos dentro de las epístolas del Nuevo Testamento, es una epístola exclusiva también. ¿Por qué? Porque va dirigido a judíos que estaban abrazando el cristianismo. Por lo tanto, muchos decían, sí, soy cristiano, pero todavía practico la ley mosaica. La circuncisión, los ritos de sacrificio, las abluciones y demás. Entonces, y Cristo en la cruz clavó el acta de los decretos que había contra nosotros, que era la ley que nos acusaba, la clavó en la cruz. Y a partir de ahí, Cristo viene a ofrecernos salvación por medio de la fe. Porque las obras humanas no alcanzan, son insuficientes para satisfacer la inmensa santidad de Dios. Yo llevo 35 años en el Señor y todavía mis obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Y si yo llevo 35 años esforzándome para vivir, agradarle a Dios, pero mis obras no satisfacen la santidad de Dios y que Dios todavía me recuerda, Julio, que la única obra que a mí me satisface es la de mi Hijo Jesús en la cruz, que murió sin pecado. Por la cual cuando fue bautizado, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, a él oír. En ti no, en él. Pero como tú estás en él, porque crees en él, entonces yo, su justicia, como decían, te la imputo a ti. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿vale? Es decir, este anuncio, este mensaje, fue anunciada primeramente por Jesús y nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? ¿Quiénes son los que oyeron con Jesús? Los discípulos, los apóstoles, no en la iglesia en general, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Claro, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 3:10 dice, yo, Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Que dice que sobre el fundamento de los apóstoles se edifica la iglesia. ¿Vale? Y que cuya piedra angular es Jesucristo mismo. Por lo tanto, hermano, no nos podemos dejar engañar en pensar que ustedes, miren, si nosotros cogemos la Biblia, escuchen lo que les voy a decir, si nosotros cogemos la Biblia, que es la única revelación que tenemos de Dios, a mí me pueden decir, como decimos en Argentina, milongas o misas, como se suele decir aquí, pero si no está encerrado dentro de lo que es la revelación de Dios, es doctrina de hombres, tradición de hombres. Y ustedes saben que si tú coges la Biblia y vas al versículo que está en el centro de la Biblia, en el centro, es el Salmo 118. Yo me gustaría, si puedes, que lo pusiera. Salmo 118:8 es el versículo que está en el corazón de la Biblia. Y vamos
es que dice? El Salmo 118, 8. Que no lo tengo apuntado aquí, pero bueno. ¿Sí? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¡Wow! Si yo digo, hermano, yo soy el apóstol, porque yo entiendo, me autopercibo apóstol y demás, que sepa que yo me estoy poniendo en una posición de una autoridad que yo no tengo. Porque estoy sustituyendo la autoridad de las Escrituras. Porque ¿saben por qué los apóstoles tenían la autoridad que tenían? Porque ellos estaban creando, desarrollando el fundamento doctrinal. Ellos tenían revelación, nosotros tenemos iluminación, ellos tenían revelación por medio de la inspiración de las Escrituras. Ellos dejaron plasmado esto y a partir de esto es que la iglesia iba a ser edificada a lo largo de la historia. No a través de ningún hombre. Yo como pastor, yo me tengo que sujetar y someter a la autoridad de la revelación de la Escritura. ¿Me están entendiendo? Y no existe ningún ministerio, ni nada que el hombre haga que me posicione o posicione al hombre en una autoridad fuera de las Escrituras. Las Escrituras son la máxima autoridad que hay. Cuando los apóstoles mueren, que el último apóstol fue el apóstol Juan, allá por el año 95, 97 de nuestra era, comienza otra era, porque ya los apóstoles murieron y ahí comienza la labor o el desarrollo de las copias, hacer copias de los escritos de los apóstoles y empezaron a expandirse a lo largo de todo el cristianismo. Cuando en el año 325 los obispos de todas las ciudades se juntan para decidir qué es el canon de las Escrituras, lo tuvieron muy fácil, porque lo único que tuvieron que hacer es reconocer lo que la iglesia ya venía tratando en esos 300 años, sin más ni menos. Ellos no dijeron, ¿y ahora qué libro es, qué no es? No, porque había muchos libros que pululaban en esa época que no eran canónicos, no eran de inspiración divina, no eran escritura con mayúscula, eran escritos de hombres. Yo hoy puedo escribir, hacer un compendio teológico y decir un comentario bíblico de Julio Torres. Bueno, eso no es el canon, eso no es inspirado, eso no es escritura. ¿Amén? ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿qué ocurre? La naturaleza de los milagros hechos por los apóstoles tenían el propósito de confirmar esa nueva enseñanza que se estaba dando. Claro, yo me convierto al Señor y digo, ¿y ahora qué hago? Entonces los apóstoles, ¿qué hacían? Predicaban, enseñaban, y enseñaban, pero claro, aquí vamos a entrar en otro aspecto que fíjense que es hilar fino, pero para que ustedes entiendan, hermano, y sean fundamentados, sean cimentados en la verdad del Evangelio, no en lo que parece que es verdad. Resulta que, claro, las Escrituras, las palabras de Dios, la palabra que se iba predicando los apóstoles, había muchos que decían, a ver, ¿y tú con qué credenciales a mí me vienes a decir a mí que eso es revelación de Dios? ¿Se acuerdan que les decía Jesús a los judíos? Si no creen por mis palabras, crean por mis señales. Resucito muertos, ando sobre las aguas, sano enfermos, los ciegos ven, los cojos andan. ¿Qué más quieren? Convierto el agua en vino. ¿Algo más? Y escuchen y presten atención en esto, porque ya muchos me han preguntado, y pastor, ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Y escuchen bien esto. La blasfemia del Espíritu Santo es que cuando Jesús en vida hacía todos esos prodigios de parte de Dios, de milagros y demás, los judíos decían, por Belcebú hace los milagros. Entonces Jesús les dice, miren señores, si ustedes, todo aquel que peca contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, les será perdonado. Pero el que peque contra el Espíritu Santo no les será perdonado. ¿Qué quiere decir? Que los judíos, doctores de la ley, veían a Jesús que hacía milagros, resucitaba muerto y demás,
¿Y qué decían? Por Satanás hace los milagros. ¿Y qué Jesús, en otras palabras, parafraseando, Jesús le dice, miren señores, si con los milagros que yo hago delante de ustedes no creen, ustedes ya no tienen perdón de Dios. Porque si ustedes pecan contra mí, es entendible. ¿Y qué significa pecar contra Jesús o pecar contra el Espíritu Santo? Pecar contra Jesús significa lo que Jesús hablaba. Pecar contra el Espíritu Santo es con lo que Jesús hacía. O sea, Jesús, no estoy muy de acuerdo con lo que tú me enseñas. Bueno, te será perdonado porque posiblemente tiene la posibilidad de que Dios te toque. Pero si después y a pesar de eso, wow, veo los milagros extraordinarios de Jesús y aún así sigo sin creer, entonces ya no te perdona, ya no tienes perdón de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? Hebreos 6. Si después de haber sido iluminado, habiendo gustado del don celestial, habiendo probado de los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, exponiendo en vituperio a Cristo y exponiéndolo como una ignominia para el hombre. Y eso no es así. Entonces es imposible. Por lo tanto, para confirmar, para autenticar ese nuevo mensaje que se estaba empezando a dar, iba acompañado constantemente de milagros, sanidades, etc. Y eso incluye las lenguas. Que hoy ya se habla tanto del don de... El don de lenguas cesó, hermano. Y lo digo con todo el fundamento bíblico. Cesó, ya no es para hoy las lenguas. Y hoy, porque la iglesia se va renovando en personas, y yo sé que la mitad de los que estamos aquí ya me han oído muchas veces, incluso creo que hemos tenido estudios también y demás, pero es bueno también recordar, las lenguas cesaron. Porque cuando en 1 Corintios 13:8 dice que en parte profetizamos y en parte conocemos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿Qué es en parte? Es la revelación escrita, la revelación, el canon, la plenitud del canon escrito ya. Pues yo no necesito ningún don extraordinario, ya tengo la revelación completa de Dios en mi vida. ¿Amén? ¿Amén? Digo, no sé, igual. Gloria al Señor. Así que ahora aquí hay una pregunta. Aquí vamos a entrar en un terrenillo. Porque hermanos, miren, según 1 Corintios 1:22, quiero que lo ponga, 1 Corintios 1:22. A partir de aquí vamos a ver algunas cuestiones que los falsos maestros utilizan como artimañas para fundamentar lo que ellos piensan que es la verdad del Evangelio. ¿Qué dice? Los judíos que dice que piden señales. Y los griegos, o sea, los gentiles, recuerdan que estamos hablando de judío y gentil. Y los gentiles que dice, buscan sabiduría. Aquí, ¿qué significa? Miren, nosotros, o sea, desde los tiempos de Jesús, ¿en qué se caracterizaron los griegos? En la filosofía griega. Amén. Los areópagos griegos se ponían a dar sus disertaciones filosóficas y demás. Y cuando Pablo va a predicar, que hubo un momento que se presenta delante de un areópago a presentar, dice, en los muros que decía el Dios desconocido, a este es el Dios que yo predico. Pero también Pablo tuvo que decirle, cuando yo fui a vosotros no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Está hablando de esto. Pablo, poder de Dios. Porque Cristo es poder de Dios. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Pero, lo que me quiero aquí es, si los griegos buscaban sabiduría, ¿cómo es? Vamos a leer, porque dice, versículos 18 y 19, porque no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí, dice Pablo, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales, prodigios, el poder del Espíritu de Dios. ¿Acaso el poder del Espíritu Santo no iba relacionado al pueblo judío, que eran los que pedían las señales? Y tiene su razón de ser, porque un gentil hermano no sabía nada, tenían dioses paganos, como el día de hoy.
Como el día de hoy, el ser humano tiene dioses paganos, el dios, la virgencita, el no sé qué, el santo, el no sé qué, el arbolito, el panteísmo, el no sé qué, el budismo, el islam y tal. Son paganismo, hermano, desde los cimientos de la Biblia, todo eso es paganismo, ¿vale? Y que Pablo dice, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo llenó del evangelio. Pero habla de los gentiles con poderes y señales. Y aquí, ¿ve? Ahí hemos pillado, pastor, cómo las señales, si eran también los poderes milagros, iban para los gentiles. Y aquí presta atención a esto, ¿no? Porque es muy importante. Entonces eso significa que hoy la mayoría, parte de la iglesia, ¿de qué está compuesto? ¿De judíos o de gentiles? De gentiles. Entonces esos poderes y señales no tranquilamente podrían ser acompañados hasta el día de hoy. Si Pablo, Dios lo usó con potencia de señales para los gentiles, ¿por qué no, hoy no lo reivindicamos como tal? Hermanos, miren, vayan conmigo al libro de los Hechos, porque aquí es interesante esto. Hechos 15, del 12 al 21. Porque aquí vamos a ver un relato, y aquí me van a perdonar, hermano, quiero que tengan un poquito de paciencia, ¿vale? Yo sé que a lo mejor muchos están, que a la 1:30 tengo que ir a comer, ¿no? Que tengamos un poquito de paciencia, ¿vale? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, no es importante, es trascendente esto. Aunque parezca muy técnico, es muy trascendente. Mire lo que dice Hechos 15, del 12 al 21. Recuerden que las señales, potencia, milagro, iba dirigido a los judíos que pedían. ¿Por qué pedían señales? Y obvio, porque los judíos que conocían la ley decían, bueno, vale, ahora me estás predicando otra cosa que no es la ley, otro mensaje. ¿Y yo cómo sé si eso viene de Dios y no? Entonces ellos, acostumbrados y sabiendo que cada vez que Dios obraba, cada vez que Dios traía una revelación nueva, Dios la acompañaba con señales. Lo tenemos como, por ejemplo, Elías, el profeta Elías. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando comenzó la era de los profetas, comenzó con Elías y Eliseo. ¿Y cómo lo hizo Dios? A través de, ¿te acuerdan cuando hizo llover fuego del cielo? Que consumió, bueno, pero luego Isaías, Jeremías y demás, ya no se veían las señales que se veían en Elías y Eliseo. Porque ya estaba confirmada la era de los profetas. Moisés, cuando sacó a Israel de Egipto, ¿cómo lo hizo? Con señales, prodigios, poderes. Pero luego cuando estuvieron en el desierto, ¿qué hacía? El maná, caía del cielo el alimento. Las sandalias no se desgastaban, le daban a la roca y la roca salía agua donde podían beber. Pero una vez que llegaron a la tierra prometida, se acabaron los milagros. ¿Me están entendiendo? Hechos dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron y escuchen esto, a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí, hermano, y dice uno, pero pastor, ¿con qué me están contando? Bernabé no era apóstol y hacía milagros y maravillas por medio de Dios. Dios lo usaba al igual que Pablo. Y encima entre los gentiles. Ahora, vamos a ver, aquí hay algo histórico que la gente pasa así, y es importantísimo. Hermanos, miren, y esto lo vamos a leer más adelante, ¿a qué gentiles, y esto lo vamos a leer ahora, a qué gentiles estaba refiriendo aquí Pablo juntamente con Bernabé, que hacía todos esos prodigios y milagros y demás? Eran los prosélitos que vivían. Si ustedes recuerdan en los versículos que acabamos de leer, ¿qué dice la última parte del versículo 19 de Romanos 15? Desde Pablo, apóstol a los gentiles, pero desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico. Lírico es lo que hoy es Albania, toda la zona del Báltico. O sea, imagínense hasta dónde llegaba. Dice, lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Y escuchen esto. Cuando comienza a predicarse el Evangelio, comienza en Jerusalén, obvio, porque es ahí el Pentecostés, nace ahí y se expande. Pero en la misma Jerusalén había muchos gentiles que eran prosélitos de la puerta. ¿Quiénes eran estos prosélitos? Eran judíos, abrazaban el judaísmo. Eran gentiles conocedores de la ley
Y como tales, esos mismos gentiles demandaban las señales también, al igual que los otros judíos. Por eso Dios comenzó con esos gentiles a hacer prodigios, milagros y demás. ¿Me han entendido? Ahora viene la segunda pregunta. ¿Y Bernabé? ¿Qué hacemos con Bernabé que no era apóstol? Miren, durante el ministerio apostólico, la autoridad que tenían los apóstoles era, además de conferir poderes a otros hermanos para que Dios los usara, como la iglesia misma. La iglesia primitiva hacía también señales, milagros y prodigios, pero mientras duró la era apostólica, cuando murieron los apóstoles, esas señales dejaron de estar. ¿Se van dando cuenta? Y ya comienza la era de la teología, del estudio de la teología. Y hoy es la voluntad de Dios que le conozcamos a Él. Y recuerden siempre esto, querido hermano. Una señal, porque los milagros son señales, una señal, ¿qué hace una señal? ¿Para qué sirve una señal? Señalar. ¿Y qué se debe señalar? Hablando de estas cuestiones, ¿qué debe señalar una señal? A Cristo. Todo debe señalar a Cristo. Porque Cristo es la piedra angular, Cristo es el que murió en la cruz, Cristo es el que resucitó, Cristo es el Dios encarnado, Cristo es el que desde la diestra del Padre envió el Espíritu Santo, Cristo es el que volverá otra vez, Cristo es el que nos da la salvación, Cristo. Pues entonces debe señalar a Cristo, a nadie más. Pero si yo como cristiano estoy detrás de las señales, entonces una anomalía hay ahí. ¿Por qué? Porque si las señales señalan a Cristo y yo como cristiano busco las señales, entonces porque a Cristo no le conozco. La luz del Evangelio no me brilló. Entonces estoy buscando. Y recuerden que la fe es creer lo que no se ve. ¿Y qué dice Pablo? No nos movemos por vista, sino por fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo como cristiano no puedo volver otra vez a esos rudimentos de buscar señales, prodigios, como que si hay prodigios, milagros y demás es porque Dios está ahí. Si no, Dios no está ahí. Perdóname, pero Satanás también sabe hacer milagros. Y yo los he visto. Y el gran problema que tienen las iglesias es que no tienen filtro. Esto es un filtro. A mí hay cosas que a mí me gustaría que la Biblia lo respaldara y no lo respalda. Por lo tanto, yo me sujeto a lo que la Biblia habla. Pero hay gente que dice, no. A mí me llegaban a decir, es que tú no sabes los misterios de Dios. ¿Cómo que no sabes los misterios de Dios? Sí, dice en 1 Pedro que los misterios antes escondidos fueron revelados a través de la palabra. Claro que conozco los misterios de Dios, que me viene a decir tú que no conozco los misterios de Dios. Eso es misterio, es un misterio. ¿Qué dice segunda de Timoteo, capítulo 4? Cuando Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de los hombres que predique, que redarguya, que reprenda con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se juntará el maestro conforme su propia concupiscencia, y apartando la verdad, el oído de la verdad, se volverán a los misterios. Pues es lo que estamos viviendo actualmente. Así que, hermano, y miren, sigue diciendo, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, esto Pedro, Simón Pedro, para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea, no tomó a los gentiles, tomó de entre los gentiles pueblo para su nombre. ¿Qué quiere decir? Que no todos los gentiles les había llegado el evangelio, solamente a los prosélitos. Ahora, y en esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y dice, escucha, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Los gentiles, ¿quiénes eran estos gentiles que invocaban el nombre de Dios? Si no eran los proselitos. O sea, judíos. O sea, abrazaban el judío. Así como habían los judaizantes, que eran judíos que abrazaban el cristianismo, estos eran gentiles que abrazaban el judaísmo. Y para ello quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Y ya les dije antes que, hermanos, tengan un poquito de paciencia, ¿vale? Porque esto es interesante para los que tienen hambre y sed de justicia. Miren, el capítulo 10, vamos a leer del 30 al 32. Perdón, estoy en romano. Hechos,
10. Del 30 al 32. Dice, entonces Cornelio dijo, ¿se acuerdan quién era Cornelio? Cornelio fue el primer gentil junto con su familia que recibió el Espíritu Santo y se convirtieron al Señor. Fue la primera iglesia gentil, la primera. No hubo nadie más. Ellos fueron los primeros. Y dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Qué? Cornelio, gentil en ayunas. Y dice, y a la hora novena, un gentil hablando de la hora novena. Dice, mientras oraba en mi casa, ¿qué? ¿Un gentil oraba? Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, un ángel. Se le presentó un ángel a un gentil. Es que era judío. Estaba bajo la ley. Seguimos diciendo. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. ¡Wow! Dice, ahora me detengo aquí. Pregunto, ¿para qué iba a recibir el Espíritu Santo un hombre que oraba, ayunaba? Sus oraciones eran respondidas y encima tenía visitaciones de ángeles. Porque este señor estaba bajo los rudimentos de la ley. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Por lo tanto, mira, seguimos leyendo. Dice, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, presta atención en esto, él te hablará. Presta atención, él te hablará. Vayan conmigo al versículo 44. Él te hablará. Pedro, apóstol, con señales, prodigios y milagros. Pedro dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿vale? El Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 14 con respecto a la lengua? Que son para señal a los judíos, no a los gentiles. Y aquí los judíos se quedaron. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibió el Espíritu Santo también como nosotros? Y yo pregunto una cosa, Cornelio, gentil, que oraba, ayunaba, daba limosna y tenía visitaciones de ángeles. Miren lo que dice el versículo 11, capítulo 11, versículo 17 y 18. Porque esto ya, hermano, esto es teología, esto es Biblia, esto es sana doctrina, ¿vale? Lo demás ya es lo que uno quiera creer o pueda creer y demás. Versículo 17. Si Dios, pues, dice Pedro, les concedió también el mismo don, el don del Espíritu Santo, que a nosotros que hemos creído, nosotros, ¿quiénes? Los judíos, en el Señor Jesús, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios, diciendo, y aquí viene el cuestión, ¿qué recibió Cornelio? Ese gentil que oraba, que ayunaba, que tenía visitaciones de ángeles, ¿qué recibió ahí? De manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pregunto, si ayunaba, oraba y tenía, ¿qué necesidad tenía de recibir arrepentimiento para vida? ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a salvar al mundo entero, a la humanidad. Y la humanidad está destituida de la gloria de Dios, sea judío, sea gentil, sea esclavo, sea libre, sea hombre, sea mujer, sea quien sea, está la humanidad destituida de la gloria de Dios. Solo somos reconciliados, solo por medio de Jesucristo. No por hombres, ni de papa, ni de vírgenes, ni de santos, ni de pastores, ni de apóstol, solo de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cielo, a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Así que bueno, ¿ha quedado un poquito claro esto? ¿Vale? Amén. Sigamos, versículo 20-21. Ya hemos hablado de la introducción, ahora vamos a desarrollar el tema. Dice, esos chistes míos, y me gusta que se sigan riendo. Los sigo diciendo y se siguen riendo. Qué lindo esa.
Aunque ahora es verdad, pero bueno. Dice, versículo 20 y 21. Ahora vamos a hablar de la labor de un misionero. Que esto, uno puede decir, es muy importante esto. Porque uno dice, yo soy apóstol. Escuchen, presten, porque esto se desenseña, ¿vale? Hay personas que se autoproclaman apóstol. Y tú le dices, a ver, ¿y tú qué función haces? ¿Por qué te llamas? No, porque soy misionero. Porque claro, ¿qué hacía Pablo? Pablo hacía, y ahora lo vamos a ver, predicar el evangelio en todas las ciudades, se levantaban iglesias y demás, y se extendía el cristianismo. Dice, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, no donde ya Cristo hubiese nombrado. Prestemos atención en esto, no donde Cristo ya hubiese sido anunciado. Dice, yo hubiese nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Amén. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, de repente pasa el tiempo y de entre vosotros se levantan hermanos, donde Dios los empieza a utilizar en la predicación, en la palabra? Y va a pasar, Digo que va a pasar. Y empiezan a ver, entonces, y yo dentro de mi sentimiento digo, hermanos, pasa unos años, digo, Dios me está llamando a las misiones, ¿vale? Ya hay hermanos que se dedican a predicar y demás, entonces yo me voy a ir a predicar el evangelio a otras naciones. Y de repente digo, siento del llamado de irme, por decir, qué sé yo, a Perú, por decir, pues mi mujer es peruana, a Perú. ¿Y qué pasa? Yo llego a Perú y de repente tengo contacto de un pastor, llevo con contacto de una iglesia que ya se está estableciendo y cuando llego ahí predico, enseño, aconsejo, ayudo y hago toda la obra que haga falta allá y demás y me vengo. Hermano, eso no es obra misionera ni de lejos. La obra misionera es yo me voy a un lugar donde nunca se predicó el evangelio. Y me pongo a ¿qué? A evangelizar. Evangelizo, hasta que se convierte una primera familia, como la de Cornelio y su familia. Se convierte uno y les ministro el evangelio. Cuando esas personas se bautizan y van creciendo, y de repente se convierte el primo, el hermano, el vecino, el amigo y demás, ya hay un grupillo y demás, y de entre ellos Dios levanta un pastor. Una vez que se levanta el pastor y es formado, mi labor ya como misionero en ese lugar ya, y me voy a otra ciudad donde nunca se predicó el evangelio. Miren, vayan conmigo y ya estoy terminando, ¿vale? Segunda de Corintios 10, 14 al 18. ¿Por qué también digo esto? ¿Por qué es importante decir esto, hermano? Porque entre los apostolitis que hoy hay, entre los profetas que existen hoy, entre los milagreros que hoy hay, y entre los pseudomisioneros que existen hoy, la iglesia está siendo trasquilada. Así de claro. Porque nadie es capaz de presentarse, ponerse detrás de un púlpito y decir, no, señor, eso no es, es esto. Y que a mí que me lo nieguen y que me lo demuestren a través de la palabra, la única revelación que tengo, que lo que estoy diciendo no es de Dios. Lo siento. Así que dice, porque no nos hemos extralimitado, dice Pablo, fundador de las iglesias cristianas del mundo gentil, no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Hermano, pongo yo mi autobiografía. Julio Torres, misionero del Perú y de América Latina, fundador de iglesia. ¿Fundador de qué? Si ya estaban fundadas. Yo fui a ayudarle a hacer el revoque, el cemento para levantar en la pared de una iglesia o repartir folletos en la calle para evangelizar. No he hecho más. Eso no es ser misionero ni fundado. Pero mire, y dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Claro, porque si yo me la doy de misionero, pero en trabajos que están haciendo otros, entonces, hermano, eso es fraudulencia. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriar en lo que ya estaba preparado. ¡Wow! Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo,
sino aquel a quien Dios alaba. Soy apóstol, pero el Señor me mira y dice, me estoy alabando a mí mismo. Dios no me está alabando. Hermanos, el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, por aquí, por aquí. Yo no quiero entrar en eso, hermanos, porque hay que enfatizar también que otro problema que tiene la iglesia, y muy fuerte y muy duro, lamentablemente, es que por entender esto, de que Dios ya los milagros cesaron, ahora nos vamos al otro péndulo. Yo he visto muchos milagros de Dios en mi vida y en la vida de otros, muchos. Yo he visto, hermanos, yo he experimentado, yo lo puedo, por lo menos lo que yo vi, incluso una persona, Dios, levantar de los muertos. Un accidente, tú lo he contado alguna vez. Y estás ahí solo por la noche, ¿qué vas a hacer? Orar. Señor, por favor, ayúdalo, levántalo. Esa persona no tenía pulso, no respiraba. Tenía la pierna deformada. Fue un choque, fue una moto y vino un coche por detrás. ¡Bam! Y voló. Yo vi que cayó como un trapo de tal. Dios le restauró la pierna, le restauró todo y lo levantó. Y estaba yo con Sonia y nos quedamos con Sonia mirando así. Los primeros sorprendidos. Milagros hay. Dios no, su diestra de poder no se acortó, hermano. Y eso entendiendo porque cuando nosotros los martes nos venimos y nos reunimos para orar, tenemos que orar y tenemos que creer que Dios tiene poder para hacer caminos donde no los hay y llamar las cosas que no son como si fuera, porque Dios no ha cambiado. Amén. Pero otra cosa distinta es decir, yo tengo el don de la sanidad o el don, ¿y sabes cuál es la diferencia? La diferencia está en que si yo tengo el don de sanidad, sí o sí, la persona se tiene que sanar siempre. Si lloro, la persona se sana siempre. ¿Sí o sí? No, bueno, 10 enfermos, oro por los 10, se sana 1, 2, y el resto, no. Dice que mientras los apóstoles iban, todos los enfermos eran sanados, los demonios eran sanados, todos. Y ahí está la diferencia, La diferencia está como cuando dice en Santiago, si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué dice? Llame al que tiene el don de sanidad y ore. No, llame a los ancianos, únjale con aceite. Es eso. Ahora bien, hermanos, miren. Dice, qué lindo el versículo 18 porque dice, porque no es aprobado. La palabra aprobación tiene que ver con lo que nosotros hacemos para Dios. No es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino que digan, que tú vayas caminando y que las personas digan de ti, wow, qué testimonio. ¿Te has dado cuenta cómo el pastor Julio Dios lo ha usado aquí, allá, Pipo? Y tú sin decir nada. Pero no decir, hermano, por favor, yo soy misionero, aunque no lo crean, yo soy misionero. Yo hago algún milagrito por ahí y soy apóstol, aunque no lo crean, soy apóstol. Hermano, tranquilito, porque te estás alabando a ti mismo, ¿vale? Quien te tiene que levantar, respaldar en autoridad es Dios. Así que, bueno, ya concluimos. Fíjense cuando le dice en Tito 1:5, porque la labor misionera consta de fundar una iglesia, levantar un pastor y de confirmarlas, ya se va confirmando. ¿Qué dice Tito 1:5? Por esta causa te dejé en Creta, a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Claro, Pablo le dice a Timoteo, y Timoteo eran colaboradores igual que Bernabé del apóstol Pablo. Y como tales, Pablo les daba no solamente una misión que ellos tenían que hacer, sino les daba también la autoridad. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego de don de Dios que hay en ti por la imposición del presbiterio? En esa época había esa transmisión de autoridad de parte de Dios para que el evangelio se siguiese confirmando y autenticando mientras el evangelio circundaba. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, Hechos 14, 21 y 23, lo voy a leer rápido, porque es el último versículo, lo voy a leer tal como. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles,
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que, hermano, punto número 1, y esta ya es la conclusión. Punto número 1, el ministerio apostólico fue único y duró hasta la muerte de los apóstoles. Que no nos engañen. Ahora no recuerdo bien las siglas, la palabra papa, que significa sucesor del apóstol Pedro. Apóstol, sucesor de Pedro. Si nos queremos seguir dejando engañar, allá nosotros, pero que no sea porque no tenemos luz. ¿Vale? Y como los autoproclamados apóstoles modernos, que se creen con señales y prodigios, y aún les digo más, yo no quiero entrar en esto, pero yo he leído, estudiado mucho acerca de estas fraudulencias que se viven en las iglesias carismáticas. Y cuando tú nombras a personajes como Benny Hinn, Catherine Kuhlman, Agnes Simple McPherson, etcétera, Joel Austin, etcétera, fraudulencia, herejía, que los reportes de supuestas sanidades eran gente pagada para que declarara y demás. Pero mientras tanto, como decía el hermano Iván cuando comenzamos, que la moneda, el ruido de la moneda sacará del purgatorio a un condenado y demás. ¿Quieren que le diga una cosa? El collar ha cambiado, pero el perro sigue siendo el mismo. Pagar para que la gente no se vaya. El infierno, hermanos, se va por mérito propio. Recuerden, al infierno se va porque la paga del pecado es la muerte. Y al cielo se va por un regalo de Dios, gratuito, que es por medio de Jesucristo. No hay más. Y que mientras la Edad Media, por la ignorancia de la gente, le sacaban, le trasquilaban, hacían mercadería con la gente, sacándoles el dinero y demás, con todas estas mentiras. Hoy sigue pasando lo mismo. Hoy te dice que tú diezmas, ¿vale? Tú pagas. Y luego, mira, milagro, ¿qué necesito? Un milagrito por aquí, lo que tal y cual. Es lo mismo. Por lo tanto, 2, la naturaleza de los milagros hechos por los apóstoles tenían el propósito de confirmar la nueva enseñanza del Evangelio. Hoy ya no necesitamos confirmar nada, hermano. 3, la labor misionera consta de fundar una obra, levantar un obrero ahí y ir a fundar otra obra en otro lugar. Amén. Aunque esto parezca muy sencillo, saben que estas 3 cosas, la iglesia está siendo muy engañada en estos tiempos. Muy engañada. Porque muchos hermanos meten la mano en el bolsillo, dan dinero a personas que se autoproclaman misioneros y no son misioneros. Lo que son personas que utilizan a la iglesia para servir a sus propios ministerios, no su ministerio para servir a la iglesia. Yo lo he dicho alguna vez. Y eso van a rendir cuentas delante de Dios. Pero hermanos, también nosotros vamos a rendir cuentas por ignorantes, porque no se puede ser tan ignorante en la vida. Amén. Así que bueno, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Recuerden que no sé si se puede decir más claro, más alto sí, pero más claro no lo sé. Pero hermanos, todo lo que queremos saber de Dios está aquí. Todo, no hay más. Y esto es lumbrera a mis caminos. Es lumbrera, me ilumina. Hermano, impide que yo sea engañado. Le doy tantas gracias a Dios por esto, hermano. Esto es tremendo. Hermano, nosotros ahora, ya cuando la parte de los anuncios, vamos a comenzar el sábado que viene con los estudios bíblicos. Y ya lo anuncio desde ya. Y vamos a empezar con bibliología, el estudio de las Escrituras. Y es tema, hermano. Porque es el regalo más grande, o uno de los regalos. Miren, es el regalo más grande que Dios ha hecho a la humanidad. Porque saben que en Juan 1 que dijo, la palabra era con Dios, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra es Jesucristo. Yo no puedo decir, amo a Jesucristo, pero no, la palabra de Dios no. O amo la palabra, pero no, Jesucristo no. Está la Virgen María que es corredentora, intercesora. ¿Vale? Eso es ignorancia, eso es tinieblas, ¿vale? Y yo estuve mucho tiempo viviendo en esas tinieblas. Por lo tanto, yo personalmente le digo, a Dios le doy eterna, infinitamente gracias por este tesoro más grande que tengo en mis manos. Porque me ilumina, me abre los ojos y me hace ir directo al cielo.
Gracias a la revelación que Dios nos da. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, mi Dios, que esta palabra, solo tú sabes. Tú conoces los corazones, conoces nuestras vidas, nuestras debilidades, nuestras inquietudes. Y yo te ruego, Padre, que a través de la predicación de tu palabra, Señor, llegue a los corazones y redarguya, Padre. Como lo has hecho conmigo, mi Dios. Como lo haces con millones de personas, que tú sigas haciendo lo mismo. Yo te ruego, Padre, que no seamos engañados por todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar utilizan las artimañas del error, Señor. Que no seamos movidos por esos vientos de doctrina, sino que seamos, Señor, como ese columna y baluarte de la verdad que es la iglesia, que seamos anclados en la verdad y enraecidos, Señor, en la roca que eres tú, Señor, y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, el cual eres tú, Señor, nuestro Señor Jesucristo, y en la cual todos los miembros, Señor, vamos creciendo con ese crecimiento que das tú a través de la revelación de tu palabra. Yo te bendigo en este día y te doy gracias por tus maravillas. En el nombre de Jesús, amén y amén.